Cristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Olá, meus amigos, estamos em la presença del Deus Todo-Poderoso em el nombre de Jesucristo e me gustaría em el nombre del Senhor hacer uma oração em el final deste programa por todos os televidentes e também por la nação peruana, por los amigos alcaldes que vão ter a bendição de Deus para governar, para cuidar de la cidade e também de los distritos. Em el final deste programa estarei orando por todos em el nome do Senhor. E me gostaria também pedir a los amigos que têm sua Bíblia para que leiam com atenção o que está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 7, que diz: orai por la paz de la cidade. Nós devemos orar por la paz de la cidade na qual vivemos e também por as outras, não? Para que o Senhor Deus tenha sua mão poderosa estendida sobre a cidade. E também que Deus dê a cada um dos alcaldes que estarão governando a fé de Abraão, a força de Sansão, a sabedoria de José e também o amor e a intrepidez do rei David. Que o Senhor Deus colme todos os alcaldes que vão governar bajo a bendição de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, que vai votar, que Deus direcione você para votar em uma pessoa que Deus deseja ter como aí líder para cuidar tanto do distrito como também da cidade. Em nome de Jesus, vamos agora com o Dr. Soares e em seguida volverei com vocês em nome de Jesus, orando por todos em nome de Cristo. Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Quien nos ve por televisión, bienvenido. Hermanos, tengo una buena palabra para ustedes, linda, en un instante les digo. Está en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 1. Pero antes vamos a alegrarnos con un milagro especial que alguien recibió en una de mis reuniones, ¿sí? Es simple para nosotros, pero fue especial para ella. Veamos, por favor. Hermana, ¿qué le pasó? Hace un año comenzaron a adormecerse las articulaciones y se me hincharon. Y los dedos, yo no podía hacer esto. No, lo hacía pero me dolía. Y ya hace unos meses que no uso ni mi anillo de compromiso porque me lo pongo, pero no lo puedo quitar. Yo tuve miedo de ponérmelo, pero cuando usted habló de quien tuviera problemas en las manos, yo dije, voy a pasar al frente, Jesús, porque no puedo hacer esto. No podía lavar ropa, escurrir toallas, porque sentía mucho dolor. Y ahora ya no lo siento, siento esa sensación de cuando uno se pone crema fría en las manos y las articulaciones están frescas. ¡Ah, qué lindo! Aplaudan a Jesús, hermanos. Como les dije, para quien no tiene ese problema es un milagro simple, pero si uno tiene un problema y no puede abrir y cerrar la mano, no puede enjuagar algo, ¿sí? Para ella fue un milagro muy grande y su milagro está llegando. Cuando empiece a seguir a Jesús, empiece a observar la palabra, Dios le hará un verdadero vencedor. Ahora vamos a entender lo que Dios está diciendo en Éxodo 17, versículo 1, que es muy importante, para que entienda la palabra del Señor. Hermanos, en Éxodo 17:1 está escrito: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Mucha atención, la Biblia dice que Dios les alivió la sed. Pero imaginémonos a todos reunidos, y alguien diga, aquí no hay agua. ¿Qué va a hacer de nosotros? Eso contamina toda la congregación. A veces uno está muy bien en la iglesia, y por un detalle que el otro nota y que no es verdadero, le dice, y usted es cierto, Dios me abandonó, Dios no está haciendo lo que prometió. Hermanos, son tentaciones a las que debe resistir. La Biblia dice que Dios alivió la sed del pueblo por los 40 años que estuvieron en el desierto. Pero cuando se dejaron llevar por la tentación, sintieron sed. Hay gente que está muy bien en la obra de Dios, santificados, pero de repente alguien le dice algo. Mira, cuidado, amigo. Si no haces algunas cosas, te enfermas, ¿sí? Y le cree. Por lo menos que consulte un médico, pues es mentira. Y vuelve al pecado y se equivoca más.
Por eso debemos seguir lo que Dios hace, estar contentos con lo que Dios hace. Los quitó de Egipto, los llevó y no sentían nada de sed. Tenemos millones de células que necesitan agua, pero Dios hizo algo que mantuvo lo que tenían y no se gastaron nada, ¿sí? Y Dios sabe multiplicar donde ya no hay nada de vigor. Pero alguien dijo, no hay agua, Dios mío, ¿qué será de nosotros? Y disputó el pueblo con Moisés diciéndole, danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Les respondió Moisés, no haga eso. Cuando aceptó a Jesús, Él conduce su vida, lo llevará al éxito, lo va a guardar, lo va a proteger y le dará todo lo que usted necesita. Pero no se deje engañar por las mentiras del enemigo, porque si lo hace tendrá problemas, y Dios no quiere que tenga problemas. Al salir de la presencia de Dios, sentirá hambre, sed, desesperación, no sabrá qué hacer. Debe calmarse, Dios le está preparando grandes bendiciones. Ahora vamos al libro, el segundo libro de Reyes, al capítulo 13. Aquí vamos a ver algo muy importante para nosotros. Y es lo siguiente, David sucedió a Saúl, Salomón sucedió a David. Y cuando el hijo de Salomón, nieto de David, era el rey Roboam, no había preparado su corazón para servir a Dios. Hubo una rebelión por orden de Dios. Y hubo una separación del reino. 10 tribus siguieron a Jeroboam y 2 tribus a Roboam, nieto de David. De un lado adoptaron el nombre de Israel. Los de la casa de David empezó a llamarse Judá, nombre de una de las 12 tribus. Las 10 tribus también se llamaban Efraín, que era hijo de José, el reino del norte. Este reino, sí, cuando Jeroboam lo asumió, prosperó mucho. Jeroboam cayó en una trampa del diablo. Estamos viendo Segunda de Reyes, capítulo 3. Cometió idolatría y construyó 2 becerros de oro, para que el pueblo no fuera a Jerusalén y se quedara, pues temía perder al pueblo. Ofendió mucho a Dios el hombre que Dios usó, el profeta Ahías, para poder hacer la separación. Y siguió, otros lo sucedieron, hasta que llegó el perverso rey Acab y Jezabel, que hicieron de la tierra de Samaria, de Efraín, de Israel y del reino del norte, un centro de hechicería, con 400 profetas de Acera y 400 profetas de Baal. Hicieron cosas terribles. Y Dios eligió a un hombre, lo eligió a través del profeta Elías, llamado Jehú, que destruyó la casa de Acab. Pero Josafat, de Judá, un rey muy bueno, cometió un equívoco y casó a su hijo con la hija de Acab y Jezabel, llamada Atalía. Así que se casaron y le enseñó maldades al hijo de Josafat, y después él murió, entonces su hijo reinó. Y ella, cuando supo que su hijo había muerto, ordenó matar a todos sus hijos, a todos, para ser la reina madre y asumir. Pero Dios siempre da una luz. Ocultó a un muchacho que creció y cuando tenía 7 años fue consagrado como rey. Después, ayudando había un tutor que era de Dios que lo preparó muy bien y lo guardó. Fue un buen rey, ¿sí? Aquí en el reino del norte, ¿quién reinó? Allí, después de que Acab murió, su hijo, Jehú llegó, hizo de todo, y cuando murió, que está en el capítulo 13, en el año 23 de Joás, hijo de Ocasías, rey de Judá, el muchacho que les dije, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, Joacás, hijo de Jehú. Reinó 17 años. Ese hombre podría haber aprendido que no valía la pena salir de la presencia de Dios. Pero hay gente, hermanos, es más o menos como en los tiempos modernos, como pasó en China hasta la llegada del comunismo en 49. Las iglesias en China eran muy llenas. El avivamiento era tremendo. ¿Por qué? Porque los misioneros americanos recibían recursos de los Estados Unidos. Y todos, cuando salían del culto, llevaban una bolsa de arroz, 5 kilos de arroz para su casa. Y los chinos felices con su arroz, regalo de los americanos.
Cuando llegó el comunismo no permitían enviar arroz, todos se fueron de la iglesia. Hay gente que no está en la casa de Dios para buscarlo, para servirlo. No está mirando la eternidad, sino lo temporal, que es lo principal. Con lo eterno soluciona también lo temporal. Cuando ese ciudadano entró, pudo haber dicho, voy a cambiarlo todo. Sabía lo que había pasado en Judá. Voy a hacer un reino porque su padre fue levantado, su padre también cayó en el pecado. Dios lo levantó para destruir a Acab y cayó. Aquí Joás dice así: en el año 23 de Joás, hijo de Ocasías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Joacás, hijo de Jehú. Reinó 17 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Por lo tanto, se encendió el furor de Jehová contra Israel, y por largo tiempo los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Pero Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo escuchó, porque había visto la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová un salvador a Israel, que lo sacó del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Con todo no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. A Joacás no le había quedado gente, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había reducido a polvo del que se pisotea. El resto de los hechos de Joacás, todo lo que hizo y sus hazañas, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joacás durmió con sus padres y lo sepultaron en Samaria. En su lugar reinó Joás, su hijo. El año 37 de Joás, rey de Judá, aquel que fue escondido, perdonado, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel Joás, hijo de Joacás. Reinó 16 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Y también tuvo un final triste. ¿Qué podemos aprender con esto? Busquemos la cura, busquémosla. El éxito, busquémoslo. Busquemos el éxito en la vida, claro que Dios quiere darnos, pero no nos olvidemos del Señor Dios. Algunos cometen un gran error. ¿Cuándo usted cree que no necesita más ir a la iglesia, que no necesita leer la Biblia, que puede tener la vida que Dios le dio? Al primer golpe del diablo, tiene la vida destruida. Al mejorarse, voy a comprar una casa en el campo. Voy a comprar una casa en la playa. El fin de semana no viene a la iglesia. El fin de semana hay mucho tránsito y no viene. Y pierde la bendición. Hermano, sea fiel. Hace 61 años que sigo a Jesús. No hay nada mejor que acostarse y levantarse con Jesús, caminar con Él, trabajar con Él, hacer su voluntad. Y cuando lo necesite, usted ora y le bendice. Necesita abrir sus ojos porque el demonio está trabajando en su contra. Y no son pocos los que trabajan, incluso sabiendo lo que les pasó a los anteriores, a los que lo precedieron. Ellos no abrieron sus ojos, siguieron en el pecado. Llegó la prueba y Dios no pudo protegerlos. Hermanos, ¿cuántos cristianos hoy se mueren jóvenes? Tienen sus vidas destrozadas. Ya fueron estrellas en las manos de Dios, pero eligieron la puerta ancha. Y no siempre es pecado, sino que facilidades. Y cree que ya no tiene problemas. No caiga en el pecado. Si tiene que sufrir, recuerde a los hijos de Israel. Dios les alivió la sed. Pero cuando llegaron a Refidín, aquí no hay agua, ¿qué vamos a tomar? Dios les alivió la sed durante 40 años, la ropa no se gastó ni envejeció, los zapatos también estaban bien. Dios los guardó, quería guardarlos, pero no, hoy descubrí el camino de la felicidad. Dios descubrió el camino para la caída. Y puede perder la salvación eterna. Pare, vuelva. Usted va a vivir para siempre en el cielo o en el infierno. Y Jesús dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí.
Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Nunca os conocí. Deje que Dios lo conozca. Quiera a Dios, suspire por Dios, busque a Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ahora quiero orar por usted que está con cualquier problema, dolor, en cualquier parte del cuerpo. Las 2 personas que fueron curadas de la mano, Dios está aquí para curar. En cualquier parte del cuerpo, de la cabeza a los pies, o un dolor en el alma. Doctor, yo estoy triste. Pasó algo que dejó secuelas. Desde ese día no soy la misma persona. Soy oprimido por un pensamiento negativo, por un sentimiento de rabia, ira, odio, depresión, tristeza, angustia. Yo quiero orar por usted. Si usted tiene un dolor en el alma o en el cuerpo, levántese para que ore por usted. Soy yo, doctor. Mi alma está amargada. Eso es un espíritu maligno, ¿sí? Yo soy alguien que ya no soy como era antes. Parece que crecí, pero disminuí. Soy desconfiado, amargado, desanimado. No estoy viviendo, doctor. Cierre los ojos, por favor, Padre. Este momento es serio. Fue exactamente la palabra que me diste que te pedí. Simple, pero que dice la verdad. Dios, la gente está orando ahora. En algunos es en el cuerpo. En la mano, en el brazo, en la pierna, en la columna, en el pecho, en cualquier parte del cuerpo. En el oído. En otros, oh Dios, el problema es mucho mayor. Es en el alma. Y le está destruyendo la vida. Esa persona ya no confía más. Se siente amargada, molesta, desanimada, deprimida. Incluso tiene pensamientos que no son buenos. Oh Padre, voy a usar tu poder. Sé que estás actuando en esas vidas. Por eso, en el nombre de Jesús, yo paralizo toda la acción del diablo en esa vida. Y yo ordeno ahora: espíritu del fracaso, espíritu de la mentira, espíritu del crimen, sal de esa alma ahora. Te lo estoy ordenando. Tristeza, melancolía, desesperación, salgan ahora. Yo las reprendo en el nombre de Jesús. Espíritu maligno que estás dominando a esa persona, déjala ahora. Vete ahora, no la oprimas más, y del cuerpo también. Toma todos tus males ahora y sal en el nombre de Jesús. Y usted diga: gracias, Jesús. ¿Quién está libre del mal? Levante la mano. Dolor en el cuerpo o en el alma. ¿Qué tenía usted, hermana? Mi problema era el alma, doctor. Ahora estoy liviana. Hasta tengo las piernas relajadas de tan leve. Gloria a Dios. Gracias a Dios. ¿Y usted Dios. qué tenía, hermana? Lo mío era la rodilla. La semana pasada no pude venir a la iglesia porque no podía caminar, andar. Pero hoy dije, hoy voy en el nombre de Jesús. Mi hermana se preocupó, pero vine con Dios y gracias a Dios ahora Amén. estoy moviendo mi rodilla. Gracias, para Jesús. la gloria de la Dios. hermana de atrás, ¿qué tenía? Yo estaba sintiendo mucha angustia, mucha tristeza. Eran los síntomas de la depresión. Ya se le me pasó. pasaron en el nombre de Gracias, Jesús. el hermano de allí. Dolor en el hombro, doctor, y se me pasó. Se le pasó ahora. Solo una más, solo 2. No podemos más porque no alcanza el tiempo. ¿Qué tenía, hermano? Dolor en el brazo, se me le pasó, en el Gloria nombre a de Dios. Jesús. Y allá. También muerte y crimen. Alguien me quería matar de madrugada cuando estaba durmiendo. Sí. Y sintió que se le pasó. Se me pasó. Gloria a Dios. Y veamos la novela de la vida real, por favor. Trabajaba como pintor, hacía 7 a 8 obras a la vez. Y empecé a disfrutar del dinero que ganaba, pero de forma equivocada. Terminaba el horario del trabajo el sábado y nos íbamos directamente a un bar. Empecé a notar que mi vida se estaba desmoronando. Cualquier día era el día. Empecé a involucrarme con otras mujeres. Incluso una vez me metí en una pelea y terminé en una comisaría. Pasé casi toda la noche allá. Yo me fui ahogando en esto. Yo me sentía como la peor de las mujeres. A veces yo llegaba a la casa y sentía un vacío por dentro. Yo estuve más o menos 8 años
viviendo así, pero empecé a entender que estaba destruyendo mi familia. Yo solo le veía defectos a ella, no los veía en mí mismo. Y mis hijos preguntaban por él. Tu papá debe haberse quedado en un bar. Nosotros nos agredíamos mucho verbalmente, ¿no? A veces me preguntaban, ¿cuándo veremos a papá en la casa? Admilson notó que necesitaba cambiar, pero no sabía qué hacer. Yo empecé a llegar a la casa más temprano y uno de esos días en los que llegué un poco más temprano, prendí el televisor y vi al Dr. Suárez predicando. Él hablaba exactamente sobre lo que estaba viviendo. Luego empezó a hablar sobre las borracheras, sobre las bebidas y demás. Unos 2 meses después yo empecé a sentir deseos de cambio. Yo dije, yo necesito buscar esa paz de la que el doctor habla por televisión, porque yo nunca tuve eso en la vida. Después de tantos errores, Admilson se sintió indigno de seguir en casa con su esposa y se marcha. Pero yo veía en la palabra de Dios, perdona. Jesús me hablaba ahí del perdón, porque yo ya estaba yendo y Jesús ya estaba haciendo la obra. Entonces ella me dijo, no me gustó lo que hiciste, pero aún así te amo. Cuando ella dijo eso, algo se movió dentro de mí. Yo dije, ¿cómo puede una persona perdonar a alguien de esa manera? Pero ella me dijo que Jesús me perdonaba y que ella me perdonaba también. Cuando ella me perdonó, yo pude entender lo que es el amor de Jesús. Yo quise saber lo que era ese amor. Mientras tanto, mi abuela siempre iba a mi casa a llevarme la palabra. Siempre oraba por mí. Y un día, llorando bastante, le dije, abuela, ¿por qué me pasa esto a mí? Ella siempre estaba triste, llorando. Solo Dios podría actuar, ¿no? María Aparecida no desistió de su esposo y él terminó volviendo a casa. Yo llegué y la escuchaba gritando, alabando a Dios, agradeciéndole. Ella levantaba las manos. Cuando llegué a la puerta, ella estaba de rodillas en el piso y levantaba las manos a lo alto y glorificando a Dios, porque yo había regresado, porque Dios era real y porque ella estaba segura de que era Dios el que me había traído de regreso a casa. Cuando él regresó a la casa fue una gran alegría. Yo ya no bebía más. Dios lo cambió. Yo vi a un marido transformado. Empezamos a ver el show de la fe diariamente, ¿no? Entonces ellos empezaron a asistir a una iglesia de la gracia cerca de casa. Llegué allí y me involucré más con la obra. Fui ungido como obrero, ¿no? Y mi esposa se encargaba de la escuela dominical. Y Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas porque hemos tenido un crecimiento, digámoslo así, que solo Jesús puede hacer. Empezamos a tener paz verdadera y nuestra vida hoy es una vida que fue transformada de verdad por Jesús. Hoy Él es una persona que habla de la palabra de Dios. Hoy son una familia feliz, bendecida. Yo soy diezmista, doy mi ofrenda y también soy patrocinador de la obra de Dios. Y yo quise hacer parte de esta obra maravillosa, que es llevar el evangelio a todos los rincones del mundo y saber que personas que sufren como yo sufría antes serán alcanzadas, serán liberadas. Hay paz, sosiego, esa tranquilidad. Dios nos dio la paz que el mundo no nos la da, esa paz. Él escribió en nuestra vida una nueva historia. Él cambió, Él volteó aquella página en blanco donde no había nada escrito. Y hoy nosotros podemos decir sin dudas que ya dimos la vuelta de la victoria. Levántense para que oremos. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, regresamos a tu presencia, como en la primera oración. Ya preparaste nuestro corazón hoy con todo lo que pasó aquí, para que, oh Dios, estemos atentos a lo que tú dices, a lo que tú haces. Y nosotros te invocamos ahora, Dios, para que vengas con tu poder, para destruir completamente todo el mal que está en esas vidas y para darles la victoria total. Dios mío, mi fe se une a la fe de esa persona que está orando y yo digo, demonio, toma todos tus males y sal ahora de esa vida, en el nombre de Jesús. Yo quería invitarlo a usted que me está viendo, viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones, a que también oiga la voz de Dios y sea una persona responsable de este programa, siendo un patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto quiere Dios que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Dios está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y qué hago, Dr. Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a llevar almas a Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, Dr. Suárez, y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado.
Que el Señor le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora, en este momento. Mis hermanos, continuamos com o programa Show de la Fé. Já dentro de poucos minutos estarei orando para que o Senhor Deus direcione a todos os hermanos que vão a votar, que Deus coloque a bendição para que seja elegido aquela pessoa que Deus tem para governar, tanto na capital como também nos distritos. Eu creio que Deus tem aí as autoridades já preparadas para cuidar, para administrar, para proteger seu povo, e glória a Deus por todo isso. Meu irmão, minha irmã, já dentro de pouco orarei por todos em nome de Jesus. Pero hoje, este domingo, nós não vamos a ter nenhuma reunião em nossas congregações por causa das eleições. Como he dicho a los hermanos que haríamos o serviço no sábado a las 10 de la mañana e também a las 7 de la noche. Foi muito especial ayer em nossas igrejas, graças a Deus, pero quero recordar a los hermanos que o próximo domingo já começaremos todo normal, o serviço a las 9:30 de la mañana, a las 3 de la tarde e também a las 6:30, e vai ser Santa Cena, meu irmão. Nós vamos a comer del corpo de Jesus e beber de la sangre de nosso Salvador. Prepare-se para o próximo domingo estar conosco em la Santa Cena. Pero agora me gostaria pedir a los amigos que coloque atenção a esse testemunho, porque el Señor Dios es el Dios que prospera. Yo siempre tuve un sueño y todos los días mi hijo me decía, papá, allí en ese candadito está la llave del auto y la llave de la moto que siempre has querido. La llave está allí, pero no había ninguna llave, era solo el llavero. Yo siempre le decía que la dejaré colgada allí, ya que tú lo dices, la voy a dejar. Si tu fe y la mía están coincidiendo, será así. Para ir hasta la escuela en que trabajo son 7 kilómetros. Con viento, con lluvia, en bicicleta, hora para llegar. Aunque quisiera ir en ómnibus, no era posible. Entonces iba con mi bicicleta hasta la casa de un amigo y él me llevaba hasta la escuela, iba con él el resto del camino. Un amigo mío, un profesor, una vez vio que puse mi bicicleta arriba de su camioneta y me dijo, te llevaré hasta tu casa. Entonces fuimos y me dijo, Dios, ¿cómo queda lejos tu casa? Pensé que era cerca. Eso yendo en auto. Después de 2 semanas, él me dijo, tengo un auto para venderte, porque él trabaja con ventas de autos. Y yo le dije, no puedo comprar nada ahora. Tengo varias deudas, mi situación no está tan fácil. Tú lo sabes, no. Yo no le pregunté si lo puedes pagar, quiero venderte el auto, confío en ti. Yo le dije, no tengo un centavo para pagarte ahora. No me importa, yo te quiero vender el auto. Vi que andas a pie, vi que lo necesitas y lo compré. En esa época era un auto usado. Lo usé durante algunos meses. De repente recibí aumento de sueldo, después me estabilicé dentro del empleo. Empecé a recibir bendiciones y el mismo año, después de 6 meses, compré un auto nuevo también. O sea que eso significa que Dios es fiel. Mis amigos, nuestro Dios, Él no falla, Él es bueno, Él es misericordioso y Él desea bendecir todas las personas. Por eso que Dios nos dio la fe e devemos crer em sua palavra, seguir suas instruções, porque Ele bendice através de nossa fé. Meu irmão, minha irmã, como he dicho no começo do programa, que estaria orando por todos os candidatos, orando também por os amigos que vão votar em este dia, pero por favor, pare-se delante da pantalla de seu televisor, que vou pedir a bendição de Deus para você, que está enfermo, que está com problema, está sendo tentado de suicídio, está com vários problemas em sua saúde, em sua família. Ele, Senhor Deus, deseja bendecir sua vida. Por favor, pare-se delante da pantalla de seu televisor, cerre seus olhos, incline sua cabeça. Padre bendito, Senhor de los cielos e de toda a terra, Tu, Senhor Deus, que tem o poder, Padre, que cambia as estações e cambia os reis. Eu oro em este momento, Padre, por todos os candidatos a alcaldias, Padre, tanto da cidade como também dos distritos. E oro, Senhor Deus, por as pessoas que vão votar em este dia. Mi Deus, mi Padre, direciona tu pueblo, Senhor Deus, para que seja elegido aquele, Padre, alcalde que tu tens para governar, Santo Deus, em nome de Jesucristo. Santo Deus, esta nação pertence a ti e necessita de tu bendição, Padre, como todas as nações, Padre, que existem nesta terra. Pero agora, mi Padre, eu uso a autoridade do Senhor e paraliso toda a obra de Satanás, todo espírito de engano, de destruição, em nome de Jesus, os espíritos de corrupção, de toda maldade, sejam atados em nome de Jesus e seja bendecido todos os irmãos com coração puro, com coração limpo, que deseja fazer boas obras em esta nação.
Senhor Deus, eu bendigo estes meus irmãos que estão orando comigo, que necessitam da cura, que necessitam serem livres, e ordeno todo mal, sai dessas vidas, em nome de Jesus. Bendigo os vasos com água, para a glória do Senhor. E você diga amém e graças a Deus. Que tenhas uma linda noite, um lindo final de semana, que Deus les bendiga.